eso no cambia sustancialmente nada, como se verá Putin. Seguimos. Y nosotros destruiremos sus aviones, de la misma manera que destruimos ahora tanques, vehículos blindados y demás, técnica militar, incluidos sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes. Por supuesto. Los destruiremos, tal como hemos destruido todo el armamento occidental que se le ha dado a Ucrania. Los tanques Abrams, los Challenger. Por cierto, hoy se informaba por parte del Ministerio de Defensa ruso que se habría destruido el 5º Abrams de manera confirmada. Habría sido alcanzado por un Lancet y después rematado. Así que, bueno, suma y sigue. Esa es la segunda cuestión interesante de Putin, ¿no? Lo destruiremos como hemos hecho con todo. Tercera cuestión importante que dice el presidente de la Federación. Si se utilizan desde aeródromos de terceros países, se convierten para nosotros en un objetivo legítimo, estén donde estén. En horas de la tarde, el ministro de Defensa Luis Petri se encontró con su par danés, Troels Lund Poulsen, el ministro de Defensa de Dinamarca, y firmaron la carta de intención entre Argentina y aquel país para la compra de 24 aviones de combate F-16. Son 24 aviones de combate fabricados en Estados Unidos hace varias décadas, que pertenecen en este momento a la Fuerza Aérea Danesa, que ha desistido ya de su uso por que ya no los consideran útiles, y además promovió Estados Unidos la venta de este material de Este video es ruso y va a mostrar el momento en que artilleros de ese país destruyen equipos de comunicación y vigilancia de las fuerzas aéreas ucranianas en Artemovsk, donde se producen entonces estos disparos por parte de Rusia para destruir infraestructura de comunicaciones aéreas por parte de Ucrania. Nuevamente la fuerza de Rusia se impuso, esta vez en la contundente actuación del cazabombardero Su-34, que con todo su poder pudo hacer un ataque masivo con bombas aéreas FAB-500 en el puesto de mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sin paciencia, Putin. El sistema GPS del avión del ministro de Defensa británico se apagó en el aire. La conocida revista británica The Times informó sobre esto. Según la publicación, los rusos bloquearon el señal GPS durante media hora en el avión del ministro de Defensa británico Brandsaps mientras volaba cerca de Kaliningrado. El ministro regresaba de Polonia en un avión de la Royal Air Force después de observar grandes maniobras de la OTAN. Según The Times, los servicios rusos interfirieron con la señal GPS del avión del ministro de Defensa británico Brandsaps cuando éste volaba cerca de Kaliningrado. El ministro regresaba de Polonia en un avión de la Royal Air Force después de asistir a amplias maniobras de la OTAN. Como indica una fuente, no hubo contacto satelital durante 30 minutos. Durante todo ese tiempo, los pilotos tuvieron que utilizar métodos alternativos para determinar la posición del avión. La propia Gran Bretaña está temblando de miedo, ya que espera que Rusia pierda rápidamente la paciencia y le dé una respuesta airada por alguna nueva tontería londinense que luego será recordada durante mucho tiempo. Este síndrome se llama «la gata sabe quién comió su carne». No hay necesidad de decirle a Londres cuál es la lista de pecados que tiene detrás ni qué castigo podría acumularse en Rusia. A diferencia de Pashinyan, en Gran Bretaña son capaces de contar cuántas ventajas tienen ciertos países frente a Rusia y cómo responderá actualmente Rusia por ellas. Es fácil calcular y entender que si Putin no reacciona a las pequeñeces, esto no significa que haya olvidado o perdonado. Simplemente está recopilando fuerzas y eligiendo el momento para dar una verdadera respuesta. Una tan grande que el enemigo nunca más se levantará. El Ejército Rojo va camino a lograr una operación fenomenal. No solo tiene en la mira a los F-16, los aeródromos, a los que iba a llegar. Han fulminado. Con un chasquido de fuego, los rusos han dado por terminado el plan de Occidente. Ucrania no podrá recibir a los juguetes del demonio.
De hecho, un analista británico reconocido en Londres ha advertido sobre lo implicado que es enfrentar el apetito de los rusos, que ya no solo va por los cazas enviados por Washington, sino también apuntan a su lugar de aterrizaje. Si llegan, serán eliminados en cuestión de minutos. Rusia destruirá todos los F-16. Una frase que resonó como un trueno hasta el Reino Unido, una advertencia que se lanzó desde el vasto cielo de Rusia. El mensaje prometía un desenlace fatal para los F-16, esos cazas venerados por Washington como la quinta esencia de la letalidad aérea. Un velo de incertidumbre envolvió a Londres, sofocando susurros de esperanza, después de que las palabras de Alexander Mercouris retumbaran con un presagio ominoso en los rincones más recónditos del poder. Hablamos de un comentarista y conductor experto en estos temas y radicado en Londres, quien habla ya de la respuesta de Rusia a estos aparatos de destrucción. La alarma entre los analistas británicos fue detonada por una audaz ofensiva rusa contra el aeródromo de Khmelnytsky, Ucrania. Un golpe que dejó boquiabiertos a los estrategas de la OTAN y sembró el desconcierto en sus filas. Esta demostración de fuerza por parte del Ejército Rojo fue un testimonio irrefutable de que Moscú tiene el poder de eliminar a los cazas de cuarta generación, aclamados como los mejores del mundo, una realidad que Mercouris no dejó pasar inadvertida. Con la precisión de un cirujano, el experto británico declaró: si los F-16 están realmente estacionados en este aeródromo, entonces estarán al alcance de Rusia, inyectando una dosis de realidad cruda en el debate que heló la sangre de los presentes. Las fuerzas aeroespaciales rusas apoyadas por el ejército ruso han lanzado un ataque masivo conjunto, empleando una combinación de misiles de crucero lanzados desde el aire, misiles hipersónicos Iskander lanzados desde plataformas terrestres y drones Shahed que han reducido los objetivos ucranianos a cenizas, destacando una nueva oleada de ataques contra las hidroeléctricas del Dnieper, y llegan impresionantes imágenes de la destrucción de la hidroeléctrica de Kremenchuk. La noche del 28 y la madrugada del 29 de marzo de 2024, la Federación de Rusia continuó con los ataques a la infraestructura eléctrica ucraniana, y si bien en días anteriores ya habían sido atacadas subestaciones y centros de distribución, hoy fueron atacadas las plantas generadoras y las hidroeléctricas del Dnieper en sí mismas. Hablamos de todas de ellas. Desde Ucrania nos llegan imágenes de las impresionantes llegadas a la hidroeléctrica de Kremenchuk, y de acuerdo con los informes oficiales, al menos 2 Iskander lanzados desde Crimea habrían impactado la subestación y la planta generadora, en otras palabras, a la hidroeléctrica en sí misma. De acuerdo con los últimos informes, han sido atacadas las instalaciones de infraestructura eléctrica en Dnipropetrovsk, Ivano-Frankivsk, Cherkasy, Poltava, Kremenchuk, Cherkasy, Zaporilla, Kharkov, Odessa y Sumy. Siendo que el resultado de estos ataques ha sido la destrucción irreparable de más del 55% de la infraestructura eléctrica ucraniana y daños en al menos otro 25%, incluyendo las principales subestaciones eléctricas ucranianas. En esta ocasión, únicamente las instalaciones nucleares han sido respetadas por los rusos, si bien las subestaciones que conectan a la red ucraniana con estos sistemas también han sido atacadas. Siendo que esta nueva campaña es mucho más extensa, pero también mucho más decisiva de la que vimos a finales de 2022. Sin embargo, es una extensión directa de los ataques de Surovikin, que ya habían dañado gravemente a la infraestructura eléctrica ucraniana, pero debido a limitaciones humanitarias, fue un ataque mucho menos extenso y devastador, que se limitó a atacar nodos principales de la infraestructura eléctrica ucraniana, no un apagón total como lo que se busca en 2024.
Es de esta manera que la campaña de bombardeos rusa de marzo de 2024 se muestra mucho más extensa y destructiva, y los efectos están siendo mucho más contundentes y duraderos, con las principales ciudades ucranianas ya sin suministro eléctrico o con un suministro intermitente, a la vez que el suministro de agua potable en las ciudades más grandes de Ucrania se ha visto muy afectado. Y es que de hecho, tras los últimos ataques de la Federación de Rusia a las centrales eléctricas ucranianas, ahora Ucrania ha pasado a importar electricidad de Rumania, Eslovaquia, Polonia, Hungría y Moldavia, según lo ha confirmado el propio primer ministro ucraniano, Denis Shmyhal. Y es que para muchos, la magnitud y alcance de estos nuevos ataques y bombardeos masivos es una respuesta directa de la Federación de Rusia a lo ocurrido en el Crocus City Hall de Moscú. Así es el con misil una campaña- Zircon. Aquí lo tenéis. Voy a intentar poner más grande la imagen para que se vea. Dice, con el que Rusia rompe el escudo de Kiev. Más de 6.000 kilómetros por hora y 400 kilos de explosivo. Un número indeterminado de esta munición hipersónica se lanzó desde Crimea en la mañana del lunes con el objetivo de atacar la capital ucraniana. Dice, bueno, fijaos, el Kremlin cuenta con un amplísimo arsenal de este tipo de munición que viaja a más de 6.000 kilómetros por hora, al mismo tiempo que puede realizar maniobras complejas, algo que hasta la irrupción de estas armas era totalmente impensable. De hecho, países como España o Estados Unidos no cuentan con esta tecnología. La extrema velocidad y maniobrabilidad hacen que este tipo de misiles sean todo un auténtico reto para los escudos antiaéreos modernos, cuyas capacidades de detección e interceptación se ven superadas. Esto Rusia lo está aprovechando al máximo en su guerra contra Ucrania y en la mañana de este mismo lunes ha ejecutado un ataque a Kiev con el hipersónico Zircon. Fijaos que Ucrania está reclamando y Zelensky esos escudos antiaéreos porque conocen el arsenal que tiene en su poder, en este caso Rusia. Pero es que fijaos, voy a unir la siguiente noticia, Alberto. La OTAN está entrando en pánico por su brecha de misiles hipersónicos. Rusia acaba de tener un asalto masivo. Pero fíjate lo que dice. La razón por la que la OTAN nunca entrará en la guerra de Ucrania, porque la actual brecha de misiles permitiría a Rusia atacar bases de la OTAN en Polonia y otros lugares con total impunidad, destruyendo todos los objetivos, mientras que los contraataques de la OTAN contra Rusia fracasarían contra las superiores defensas aéreas rusas, lo que derribaría entre el 70 y el 90% de los ataques de la OTAN. La debilidad de la OTAN con respecto a Rusia en este tipo de material es palpable, Alberto. Absolutamente. Y nos debe hacer preguntar varias cosas. Primero, ¿hasta qué punto se cree alguien que los antiaéreos ucranianos están derribando esos misiles? Que es lo que nos cuentan. Es absolutamente falso. No están preparados. Y segundo, ¿qué sentido tiene gastarse dinero en sistemas antiaéreos nuevos, como veíamos la semana pasada en las noticias que emplazaba el responsable de la defensa antiaérea alemana? Había que comprar nuevos sistemas antimisiles. ¿Para qué? Si todo lo que hay ahora mismo occidental no alcanza a los hipersónicos rusos. ¿Qué vas a conseguir? Más que ganar el dinero, gastar el dinero de los ciudadanos europeos en algo que no les sirve de nada. Uno de esos misiles, el caso de concretamente el Zircon, tiene un alcance de 1.000 kilómetros. Puede alcanzar Polonia sin mayor problema. Puede llegar carga explosiva de 400 kilogramos. Claro, tiene un doble efecto en su objetivo. Por eso estos misiles se utilizan sobre todo contra refugios en muchas ocasiones, o centros de mando de la OTAN en Ucrania y todo ese tipo de cosas. Porque penetran con una fuerza enorme al llevar una velocidad increíble. Suben hasta 28.000 metros a la hora de desplazarse y la caída ya os podéis imaginar cómo es. Con lo cual puede llegar a introducirse en la tierra de 30, 40, 50 metros. Yo he llegado a escuchar hasta 70 metros. Con lo cual un refugio concreto, como no esté construido contra este tipo de misiles, difícilmente va a sobrevivir.